La palabra de Dios es la primera carta de San Pablo a Tesalónica. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Paz de Cristo, hermano Casillas. Gusto de verlo una vez más. Dios lo bendiga. Dice la palabra de Dios, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Primera carta, Tesalonicenses 5:21. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, en el cual también lo hará. Señor Jesús, le damos muchas gracias por su palabra perfecta, mi Dios. Le damos gracias por todo el consejo que tiene para nosotros, por la luz y por la bendición, mi Dios, de obedecer su palabra. Ayúdenos, mi Dios, a asimilarla, a creerla, para vivirla, mi Dios. Auméntenos la fe, auméntenos el conocimiento, nos ponemos en sus manos. Tome control, mi Dios, para que su palabra se predique pura y llegue pura y obre nuestras vidas. Tome control de mí al hablarla y a mis hermanos al escucharla. Y sea usted directamente tratando con nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, leyendo el final de esta carta. Estamos leyendo las últimas recomendaciones antes de despedirse en esta carta. Ya solamente le quedan, hermanos, 4 versos pequeños de saludos y de despedida. Pero esto fue lo último que era parte de la carta. Los otros son los saludos ya, la despedida. Y en las últimas recomendaciones que le hace San Pablo a los tesalonicenses y que hoy, hermanos, nos la hace a nosotros, lo primero que dice es examinarlo todo, retener lo bueno. Hermano, nuestra vida, la integridad de nuestra vida en gran parte depende de eso. Es importantísimo que usted y yo lo examinemos todo, pero que retengamos solamente lo bueno. Es importantísimo, hermano, es de vida o muerte, hermanos, examinarlo y retener solo lo bueno. Dice enseguida, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Nuestra santificación debe de ser completa. Hermanos, Dios quiere una santificación, usted quiere que usted sea santo completo. ¿Y qué abarca, hermanos, el ser santo completamente? El ser santo completamente dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible. Si nosotros, hermanos, oímos todo, lo examinamos y retenemos solo lo bueno, Dios dice, el mismo Dios de paz va a estar obrando en nosotros para que eso nos lleve a una santidad completa. Porque si usted cuando examina no examina bien, y si lo que retiene no todo es bueno, y va reteniendo cosas que no son buenas, entonces su santificación no va a ser completa. Por eso digo, hermanos, que es de vital importancia
saber examinar y retener solo lo bueno. Usted quiere una santificación completa, tiene que aprender a hacer un juicio de cada cosa que usted vive. ¿Es fácil esto, hermanos? No es fácil. No es fácil. De hecho, hermanos, la mayor parte de la gente de este mundo no sabe examinar lo bueno. No sabe examinarlo todo, perdón. La mayor parte de este mundo no sabe examinarlo, mucho menos retener lo bueno. Ese es un privilegio, hermanos, que pocos tenemos. Y que el que nos lo da a nosotros, ser capaces y poder hacer, hermanos, ese examen, es nuestro Dios a través de su palabra. Por eso, hermanos, el ser santo no es nada más ya llegué a la iglesia ni es de un día para otro. Porque necesitamos aprender a hacer examen de todo y poder distinguir lo bueno y lo malo. La Biblia nos habla mucho en el Antiguo Testamento, hermanos, de hacer esa diferencia y de no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y dice que cuando su pueblo se desvía, cae en ese error. A lo bueno le nombran malo y a lo malo le nombran bueno. Decía un compañero de trabajo allá en California, dice, en estos tiempos a lo bueno le nombran malo y lo peor es lo mejor. Entonces, ¿qué vas a guardar en tu corazón si tu juicio es malo? Si no sabes distinguir y discernir, ¿qué es lo que debes de guardar? Necesitamos prepararnos, hermanos, para eso. Cada día que pasa, nosotros debemos de estar aquí. Me da tristeza por los que no vienen a la escuela dominical, hermanos. Porque mucha gente, hermanos, muchos cristianos, no leen la Biblia en su casa, no dedican tiempo a leer la Biblia, a conocer la palabra de Dios. Y si todavía no vienen a la escuela dominical, hermanos, aunque me da más tristeza por las congregaciones que ya la quitaron, porque hay muchos apostólicos, hermanos. Con los demás, pues, ¿qué decimos? Pero hay muchos apostólicos, hermanos, que ya quitaron la escuela dominical. Entonces, ¿cómo vas a prepararte para conocer, para distinguir lo bueno de lo malo, para entender la verdad de Dios, para hacer un juicio perfecto, para que seas santificado, para que Dios te santifique? Porque la palabra de Dios es la que te santifica. Así le dijo a sus discípulos, vosotros ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Necesitamos entender la palabra. Me gusta lo que dice San Pablo, hermano, muy explícito cuando les habla a los romanos. Y voy a irlo a leer, no tiene que ir conmigo, pero está en Romanos capítulo 7, cuando habla de la ley y luego para pasar a hablar de la gracia. Dice Romanos capítulo 7, verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Diga lo que está diciendo. Si no hay ley, el pecado está muerto. Y si está muerto, no existe. Si nosotros no tuviéramos ley, no pecáramos. ¿Sí está escuchando lo que digo? Si a Adán y Eva se les hubiera puesto en el jardín del Edén y no se les hubiera dado una ley, un mandamiento, no hubieran pecado. ¿Cómo voy yo a escoger lo bueno y lo malo teniendo una ley? ¿Cuál es la mejor ley en este mundo, hermanos? La ley de Dios. Cada pueblo, cada nación tiene sus leyes y tiene su constitución.
Y le llaman bueno y malo, hermanos, y juzgan basados en esa constitución. Pero la ley perfecta, hermanos, es la ley de Dios. Lo que dice esa ley, hermanos, es perfecto. A lo que esa ley le llama malo es porque es malo y no se equivoca. A lo que esa ley le nombra bueno es bueno porque es Dios el que está hablando. Y yo, para hacer un juicio de las cosas, tengo que conocer esa ley. Conocer la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, es un filtro que usted y yo necesitamos tener en nuestra mente. Si usted no tiene esa ley de Dios, no tiene ese filtro. Usted no puede apartar, no puede separar, no puede distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque es basado en la palabra de Dios que distinguimos lo que es bueno y lo que es malo. Si no tuviéramos conocimiento de Dios, hermanos, nos iríamos derechitos al cielo. He oído, hermano, muchas interpretaciones de las bienaventuranzas. Cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, un pobre de espíritu, a veces he oído que le dan al pobre de espíritu al que así, al que asá, al que esto y que eso otro. Hermanos, el pobre de espíritu es el que no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque nació con una mente que no tiene capacidad. No tiene capacidad de discernimiento. No tiene capacidad de entendimiento. Su mente no le da. Entonces no puede discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. ¿Por qué de los niños es el reino de los cielos? Porque tampoco tienen todavía capacidad de discernimiento, porque no tienen el entendimiento para hacer un juicio. Y dijo él, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Dios es justo. Cuando empieza la carta a los romanos, habla de cómo vamos a ser juzgados. El que conoció la ley será juzgado con la ley, el que vivió sin ley será juzgado. Pero nosotros que estamos en la gracia seremos juzgados en la gracia. Pero existe ley, porque la gracia tiene su ley. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de esa palabra de Dios, hermanos, ese conocimiento es el que nos ayuda a examinarlo todo y a ir apartando. Si la ley de Dios, si la palabra de Dios me dice que eso es malo, yo lo tengo que apartar. No sé si ustedes han entrado a este campo. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? No sé si ustedes han entrado a ese campo. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Nosotros somos seres emocionales y somos seres sentimentales. Pero ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Número uno, las emociones son carnales. Las emociones duran poco tiempo y se van. La única manera que permanezcan es que se formen en sentimiento. Y para que se formen en sentimiento es porque usted ya la examinó y la dejó pasar. Si usted no sabe examinar y deja pasar lo malo,
usted va a tener malos sentimientos. Si usted la examina y aparta lo malo, usted solamente va a dejar pasar las cosas buenas, las que crean buenos sentimientos. Emociones, hay buenas y malas. Depende de cómo la use y cómo reaccione usted su emoción. Pero esa va a durar poco. La única manera que puede durar una emoción mucho tiempo en usted es que usted le dé lugar, que usted con ese filtro la deje pasar. Y cuando una emoción usted le da lugar y dura mucho tiempo en usted, forma un sentimiento. Y esa capacidad no la tienen todos. Para hacer un buen examen, hermanos, necesitamos tener el conocimiento de Dios para hacer buenos exámenes. Y antes de que usted deje pasar lo que no debe y le contamine su alma y su cuerpo y su espíritu, usted tiene que hacer un buen juicio. ¿Qué dejó pasar y qué no dejó pasar? Y ahí es donde está la voz de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios hablándonos. Porque emociones, hermanos, podemos nosotros ahorita emocionarnos y ponernos a llorar o ponernos a gritar o decirnos cosas, sea enojo, hermano, sea rabia, sea lo que sea. Pero ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Y qué lugar le está dando y qué permiso le está dando? Déjeme se lo digo con palabra de Dios. Voy a llevarlo a la primera carta a los Corintios. Voy a llevarlo al capítulo 2. Dale poquito ahí para adelante. ¿De dónde estaba usted? Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 6, aunque mi verso clave sería el verso 6, más que todo de ahí comienzo, y mi verso clave sería el 14 y el 15, pero voy a comenzar desde el 6. Fíjense cómo dice San Pablo, primera carta a los Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Quiénes hablan sabiduría? Los que hemos alcanzado madurez espiritual. Somos sabios en la palabra de Dios, alcanzamos sabiduría. Lo vuelvo a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Fíjese, póngase usted a pensar, sabiduría en misterio. ¿Por qué misterio, hermano? Porque el que no es sabio no le entiende. Esta sabiduría es en misterio solamente con los que han alcanzado madurez. Hermanos, una persona espiritual que ha madurado no puede hablar y entenderse con un niño, tiene que tratarlo como a niño. Dijo San Pablo, yo les quería dar a comer vianda, pero no pude. Entonces los tengo que tratar como a niños y les voy a dar leche otra vez. No puedo platicar con... Hay pláticas, hermano, que usted quiere platicar a los niños así como en lo carnal. Un niño no le entiende la plática, en lo espiritual un niño no le entiende lo espiritual.
Pero los que hemos alcanzado madurez, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, fíjese, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría oculta que Dios lo ocultó y que Dios la predestinó para nuestra gloria, para usted y para mí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios le muestra cosas, le enseña cosas que los demás no entienden. Y sigue diciendo Dios, clama a mí y yo te mostraré y yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero esa sabiduría y ese conocer, hermanos, es otro nivel, es un nivel espiritual que el niño no lo entiende. Entonces, para hacer un juicio bueno, hermanos, no tienes esa sabiduría. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Me gusta esto que sigue. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esa escritura, hermanos, a mí me tuvo atorado mucho tiempo. ¿Cómo sucede esto? El espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pues fíjese ese nivel. Los que han sido maduros en Cristo llegan a ese nivel. El espiritual puede juzgar todas las cosas. Pero es que yo cuando empezaba, hermanos, hace años, yo entendía esta escritura mal. Yo pensaba que el espiritual nos podía juzgar a todos. Pero no dice que a nosotros y a todos. Dice que el espiritual puede juzgar todas las cosas, no a los seres humanos. El espiritual, hermanos, el que ha madurado puede juzgar todas las cosas, dice San Pablo. Entonces puede hacer un juicio bueno, puede hacerlo. Tiene una madurez, hermano, para juzgar todas las cosas. El que es carnal no lo puede discernir, porque son cosas espirituales y se han de discernir espiritualmente, y él es carnal. Pero dice, pero el espiritual no es juzgado de nadie. No las cosas, sino el espiritual no es juzgado. Y si hace un juicio a alguien, hermanos, de nosotros, si usted es espiritual y alguien hace un juicio suyo, lo va a hacer sin sabiduría. Un juicio incorrecto, un juicio torcido, porque a su manera de entender y su manera de mirar está corta, él es carnal y no puede juzgar. Entonces nosotros, hermanos, queremos retener lo bueno. Usted y yo estamos aquí porque queremos retener lo bueno, para que no nos haga daño nada, para no retener lo que nos hace daño, para que su espíritu, alma y cuerpo estén sanos, estén saludables,
estén santificados para cuando Cristo venga. No nos podemos permitir, hermanos, dejar pasar cualquier cosa y que se vuelva en costumbre, que se vuelva en sentimiento en nuestra vida. A usted, alguna cosa, hermanos, puede pasarle de pronto, como dijo un maestro, hermanos, que escribió esto en uno de los libros que estudiamos, puso un ejemplo. Dice que los pájaros pueden volar arriba de tu cabeza y no puedes impedirlo. Pero sí puedes impedir que esos pájaros hagan nido arriba de tu cabeza. Hablando de las emociones. Viene, hermanos, de pronto algo y a usted lo hace enojar o lo hace llorar o lo hace esto, o lo hace preocuparse o sorprenderse. ¿Sí? Bueno, la emoción de sorpresa es neutra, esa no es ni buena ni mala. Pero cuando es una emoción, hermanos, que es mala y usted la deja pasar y se hace costumbre en su vida, a eso se le llama ya un sentimiento. Para que pueda llegar allá, usted lo está dejando pasar. Y el único filtro perfecto para escoger lo bueno y lo malo, hermano, antes de que llegue y lo enferme y usted se quede con ello, así como los pájaros que vuelan, sí, pensamientos malos, cosas malas que vienen, pero usted no las deja. En el nombre de Jesús, esto no me conviene, esto no es bueno. Sí, usted puede. Santiago dice que nosotros tenemos tentaciones que salen de nosotros y otras vienen de afuera, hermanos. Las emociones salen de adentro y también vienen de afuera. Amén. Pero dice que el pecado no se consume, dice Santiago, hasta que usted le hace caso a esa tentación y lo lleva a cabo. Pero todos somos tentados. ¿Acaso no dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, hallado en la condición de hombre, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza? Y hallado en la condición de hombre, hermanos, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no dejó pasar lo malo. No llegó allá. Ese es un trabajo que tenemos usted y yo todos los días si queremos agradarle a Dios. Hasta los niños pasábamos a cantar juicios justos quiere Jesús, o sí decía así. ¿Cómo decía? Oh, niños, hermano, nosotros estamos obligados a hacer juicios justos. Si algo le desagrada a Dios, es que usted haga juicios injustos y juzgue a lo bueno malo y a lo malo bueno. Miqueas, capítulo 6. Voy a llevarlo a Miqueas. ¿Dónde está Miqueas, hermanos? ¿Quién sabe dónde está Miqueas? Paz de Cristo. Miqueas está descansando, hermanos. Está esperando el día del Señor. Miqueas capítulo 6, verso 8. Voy a leerle desde el verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todo eso le pasa por la mente al profeta cuando está hablando esto. Y luego dice:
oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Grábese ese verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuándo y dónde te ha declarado Dios lo que es bueno? En su palabra. Dios te ha declarado lo que es bueno. Y te ha declarado qué pide Jehová de ti. Lo bueno. Te ha declarado lo que es bueno y te ha declarado lo que Él pide de ti. Lo bueno. Entonces dice, solamente necesita el hombre en realidad tres cosas. Justicia. Que tus juicios sean correctos. Que seas una persona que juzga bien. Que ame la justicia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Él nos ha declarado, hermano, lo que es bueno. Pero a través de su palabra. ¿Cuánta palabra de Dios sabe usted? Nos gozamos hoy en la escuela dominical, hermanos, hablando de diferencias entre la ley antigua y ahora la ley de la gracia. ¿Y con cuál juicio vamos a juzgar nosotros ahora nuestra vida? ¿Y cómo voy a hacer un juicio correcto de lo que estoy haciendo si está bien? Si a veces no distinguimos ni la ley antigua ni la gracia. ¿Cómo le hago para retener solo lo bueno? Dice, Dios te ha declarado lo que es bueno. Si usted ya lleva tiempo aquí, hermanos, ya sabe o ya debería de saber lo que es bueno, para no llamarle bueno a lo malo. Y deberíamos de saber qué pide Jehová de nosotros. Retener lo bueno. Déjeme llegar, voy a ir a esa escritura tan repetida y tan conocida por usted y por mí. San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. ¿A usted le vienen malos pensamientos que le causan emociones? A veces usted solamente recuerda cosas y recordar dicen que es volver a vivir. Y puede ser que ese sentimiento lo haga llorar, traiga una emoción, o lo enoje, o lo ponga triste, o lo deprima, y provoque en usted una emoción que sale de adentro. Pero para que salga de adentro primero entró. Pero también puede ser que alguien venga y lo maltrate a usted o lo trate mal, o usted sienta que no fue justo, o también puede ser algo que usted juzgó bueno y se metió en eso bien gozoso porque se emocionó. Y somos tentados. Somos tentados. Y forman las cosas que nosotros vemos y oímos, pueden despertar emociones en nosotros. Y el demonio está trabajando, hermanos, en ponerle tentaciones a usted, y él espera que usted no sepa hacer un juicio correcto. Así le ganó a Eva. Pero cuando vino y se topó con nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en ayuno, hermanos, allá en el desierto, vino a tentarlo también. Él quería provocar esa emoción
y aprovechar la emoción del ser humano. Y le dijo, mira, si eres el Hijo de Dios, sabía que tenía hambre. Si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Hermano, pues imagínese usted con hambre y pensar en un pan, no solamente se emociona, hasta se le hace agua a la boca. Está sacando tentación. Pero luego el Señor Jesucristo pasó esa tentación por el filtro. Y la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre. Si eres el Hijo de Dios, tírate de este lugar. Acaba usted escrito que mandará a sus ángeles y te cuidarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y otra vez, ¿qué dice la palabra de Dios? Le contesta con palabra de Dios. Dice que en visión lo llevó y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, estos pueden ser tuyos si postrado me adoras. Hermanos, hay gente que no le han tenido que enseñar todos los reinos. Hay gente por $2,000-3,000 se hinca y adora al malo. Hay gente que por cualquier tentación no la pasa por el filtro y no juzga si era bueno o si era malo. Te dejas llevar por la emoción del momento. ¿Qué sientes? Y el enemigo, hermano, sabe cuando usted está enojado. Por eso dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque usted está irado, el sentir de la ira no es obrar justicia, es contrario. Cuando usted está enojado, no piense en la justicia. Te piense en desquitarse, en vengarse, en cortarle la cabeza. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué dice Santiago? Por lo tanto, todo hombre sea presto para oír. ¿Qué dice? Tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hasta el mundo, hermanos, ha encontrado métodos y dice, relax, respira, cuenta hasta 10. No te dejes llevar por la emoción, piensa. Y nosotros no nos medimos con todo eso. Nosotros viene algo a nuestra vida y decimos, sí, eso parece, pero la palabra nos dice que no. Cuando vamos dejando que esas cosas pasen y se acumulen en nosotros, crean en nosotros un sentimiento, porque dejó entrar y dejó permanecer. Ahora usted trae un sentimiento de ira, de culpa, de envidia, de venganza, de tanta cosa que puede traer un sentimiento. Y ya lleva tiempo con ese sentimiento. Aún la depresión, hermanos. Aún la depresión viene porque hubo una tentación, una emoción que era negativa, que le iba a hacer daño y usted la dejó entrar. Y ahí sigue. Y cada vez que le viene otra vez eso, lo vuelve a poner triste. Y cada vez que lo vuelve a meter, y empieza usted con su depresión. Porque la dejó entrar. Y no era para que la dejara entrar. Las emociones pueden ser buenas, pero pueden ser malas. Usted debe ver a cuál deja entrar. Y Dios nos ha dado entendimiento, hermanos. Para que al rato usted diga, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están sanos. Pasaron muchas emociones y muchas tentaciones.
Dijo San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Fíjese el juicio de San Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero yo no me voy a dejar dominar. Usted y yo tenemos una guía por la cual vivimos. La palabra de Dios. No la guarde, no la deje, llévela con usted. Refresque ese filtro que es la palabra de Dios, léalo y léalo y léalo, límpielo y lávelo, y donde quiera que vaya llévese ese filtro. Somos humanos. A lo mejor algo o alguien nos va a causar, hermanos, una tentación. Donde quiera que usted vaya. Porque aunque seamos pueblo de Dios, hermano, pasamos por tentaciones. A nadie nos gusta que nos levanten la voz y nos griten o que nos maltraten o todo. De pronto siente un algo. En cualquier área. Pero si usted carga su filtro, que es la palabra de Dios, lo pasa. Y dijo David, aguantéme aún respecto de lo bueno. Y excitóse mi dolor. Y en mi corazón sentía punzadas. Pero luego le ora a Dios. Y dice, Señor, hazme entender cuál sea lo bueno y lo malo. Llámele a esta enseñanza, hermanos, reteniendo lo bueno. Y vaya usted con ese pensamiento a seguir viviendo la vida, de que usted va a analizar, no importa que, como dice la Biblia de nuestro Jesucristo, que fue tentado en todo, usted también va a ser tentado, va a ser tentada. Váyase preparado con su filtro que es la palabra de Dios. ¿Va a dejar que algo pase? Edifíquelo sobre la palabra de Dios. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Vamos a ponernos de pie y va a irse usted con ese pensamiento. Renueve su filtro, lea la palabra, discierne entre lo bueno y lo malo, órele a Dios y cuide su salvación. Señor Jesús, le damos muchas gracias por su palabra, mi Dios, porque nos ha dado entendimiento, porque nos invita, mi Dios, no nos obliga. Esa es nuestra respuesta a la fe, mi Dios, al temor suyo, a obedecer su palabra, a esforzarnos, mi Dios, y ahí está su promesa. Usted nos ayudará. En el nombre de Jesús, reciba todo lo que hicimos en esta tarde como una fiesta que le hicimos, mi Dios, para honrar su nombre, y le pedimos, mi Dios, que descienda sobre nosotros esas bendiciones que usted tenía nuevas desde la mañana y vayan para nosotros y nos ayude a honrar su nombre donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.